Buenas tardes, hoy estamos en casa del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Hoy rendiremos tributo en Tributos que Perduran para Encerrados. Hoy le toca a la Universidad de Cuautitlán Izcalli, hacer este tributo. Hoy nos acompaña el arquitecto Javier Ramírez Campuzano, hijo de gran arquitecto, urbanista y sobre todo académico. Vamos a ir haciendo un recorrido paso a paso por sus grandes obras y su gran trayectoria. Muchas gracias. Para el arquitecto y para usted, ¿qué significado conlleva todas estas cosas? Porque hay diferentes, o sea, tenemos desde cuadros, esculturas, reconocimientos. ¿Qué significa todo esto para ustedes? Bueno, cada una tiene un significado diferente, porque la trayectoria de Pedro Ramírez Vázquez fue muy variada. Estamos hablando de un hombre que fue maestro, entonces hay reconocimientos en su calidad de maestro, en su calidad de rector, fundador de una universidad, en su calidad de organizador de unos Juegos Olímpicos y desde luego en su calidad de arquitecto, de urbanista o de servidor público. Entonces cada objeto tiene su propia procedencia. De acuerdo a lo que ya me había platicado usted sobre las generaciones y toda esa falta de interés de buscar a profundidad y de no quedarse con lo primero, ¿qué consejo le daría a las nuevas generaciones de arquitectos? Que sean unos profundos conocedores del medio de su época, de las necesidades de su época, y no solo de su época, de la sociedad en la que viven, porque hoy día vemos que la investigación y los arquitectos ven lo que se hace en el Medio Oriente o soluciones plásticas, y la arquitectura no es un lugar que sea para verse, sino es para vivirse. En fin, eso sería documentarse muy bien de las necesidades de la época y de la sociedad a la que se sirve, el compromiso social. La nueva Basílica de Guadalupe tiene un área de 10,000 metros cuadrados, con un claro de 63 metros. La cubierta fue construida con concreto armado y forrada con láminas de cobre, que al oxidarse le dan ese color verdoso. Se rompe con lo que tradicionalmente venían manejando, que son cúpulas, y se crea esto. El proyecto se genera a base de una necesidad, que cada vez llegaban miles y miles y miles de personas a visitarla, por lo cual tiene vista general desde cualquier ángulo hacia el centro, que viene siendo el altar, que por cierto está construido de mármol, y para que tuviera todas las personas que ingresaran vista a lo que es la Virgen de Guadalupe. Cuenta con 2 capillas grandes, 9 pequeñas, un sótano, también dormitorios y espacios para oficina. En 1958, cuando el licenciado Adolfo López Mateos toma posesión de la República, nombra al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez gerente general del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas. Este programa pretendía, en un transcurso de 11 años, llegar a las comunidades rurales a brindarles la educación en un 70%. Las primeras comunidades en recibir este apoyo fueron Atasta y Tamulte, que se encuentran en el estado de Tabasco. Pertenece a la arquitectura moderna. Para su sistema constructivo utilizaron materiales prefabricados que se adaptaran a la zona. Para la superestructura tenemos muros de tabique, bambú, piedra, adobe. Para la techumbre tenemos losa de concreto, vigas de madera y teja. Y para la cimentación, piedra y zapata de concreto. Arquitecto, a lo largo de la carrera profesional, hay errores que se pueden tomar como aprendizaje. ¿Cuáles de estos errores o aprendizajes se pueden evitar y cuáles sí serían necesarios? Es inevitable cometer errores, es parte del crecimiento, es parte de la formación. Las caídas, lo importante es levantarse. Y luego también yo creo que en esa reflexión hay que ver los contextos, porque puede haber errores que en una época lo pudieron haber sido, pero en otra época no, o viceversa. Te voy a poner un ejemplo.
en el Museo de Antropología para que pudieran surtir toda la cantidad de mármol de Santo Tomás en tan poco tiempo. Hubo necesidad de pagar el mayoreo más caro que el menudeo, porque era la única manera de poder tener asegurado el abasto del material. Hoy día pues te mandan a la función pública, pero pues fue un acierto en su momento, porque se pudo concluir el compromiso a tiempo. Eso, que en su momento fue un acierto, resultó ser un error, pero ya es previsible. Por eso los reglamentos se están actualizando, los sistemas constructivos, los materiales, en todo se optimizan, ¿no? Pero es una respuesta muy general y no debemos dejar de estar actualizándonos y estar informados para cometer los menos errores posibles y ser previsores, tratar de ser visionarios. Pedro Ramírez Vázquez, ¿qué es lo primero que tomaba en cuenta al realizar una edificación? Dentro de tu formación tienes que tener una conciencia. No hay un orden en que tengo que pensar tal o cual cosa primero. O alguna idea preconcebida o que surja, no. Él era hombre de ideología. La diferencia entre idea e ideología es que la ideología la tienes como principio. Y lo primero que él enfocaba su esfuerzo, sus capacidades, era en el compromiso social. Entonces, si tienes la responsabilidad de proyectar un mercado, pues no es solo el hecho de que los comerciantes tengan un lugar donde vender y el cliente tenga un lugar donde comprar. Eso es muy sencillo. Pero si los comerciantes son personas que están habituadas a ser ambulantes, a vender en la calle, entonces hay que darle las condiciones para que no estén en la calle. ¿Cuáles son esas condiciones? Entonces es el compromiso social. La obra no está identificada nada más en el ámbito de su última función, sino de todo lo que la debe acompañar como infraestructura para un buen servicio. En el caso de Pedro Ramírez Vázquez, si ven, la obra no se identifica con el autor. Todas son diferentes. Él no tenía un estilo. ¿Por qué se va a parecer un estadio al Museo de Antropología, una basílica? O sea, para él la obra se tenía que identificar consigo misma, con su función y con el lugar donde es edificada. Y bueno, el Palacio Legislativo fue construido a partir de que en 1977 cambia la reforma, en la cual los 186 diputados que pedía la ley ahora iban a ser 400, lo cual la antigua Cámara donde estaban, la de Donceles, ya no podía ser funcional, por lo cual deciden hacer la construcción de la nueva Cámara de Diputados, Palacio Legislativo. Se decidió hacer una construcción en 3 partes y bueno, lo que se quería era que en la fachada fuera como si un águila estuviera extendiendo sus alas. Entonces por eso que tienen estos volúmenes y en el centro el águila con este gran mural. Y ahora vamos con un proyecto que solamente se quedó así, como un proyecto. Es la Torre Izcalli. Y bueno, este edificio, pues digo, fue un proyecto muy ambicioso y lo que quería el arquitecto es que desde la autopista se pudiera ver este edificio, por eso es que es tan alto y bueno, la verdad es que tiene un diseño pues único. Entonces se iba a ser incluso un hito, algo que pudieran reconocer fácilmente. Bueno, estaba una columna y se desprendían 4 cuerpos de este mismo edificio. Era parte de un proyecto incluso más grande. Este edificio iba en el centro de un conjunto de edificios que iban a su alrededor. Iban ciertos edificios de este lado y bueno, desafortunadamente
La única parte que se logró construir era de los edificios que iban al contorno, que es el Palacio Municipal que conocemos hoy en día. ¿Cuál cree que era el objetivo o la visión del arquitecto? Bueno, ya lo he dicho, el compromiso social. Básicamente el compromiso social, pero como una parte de tu formación, de tu ADN. Y dentro de eso, pues la función y que las obras, que fue el caso de él, que se identificaran con su propósito, con el lugar y con la sociedad para la que fueron concebidas, más allá que para identificar al arquitecto. Sabemos que tuvo muchos proyectos, entre ellos relacionados con el deporte, pero ¿nos podría platicar un poco cómo se hizo organizador de las Olimpiadas? Los Juegos Olímpicos fueron un evento deportivo y cultural muy grande. Yo supongo que el entonces presidente Díaz Ordaz estuvo muy informado de todo lo que él tenía como antecedentes en cuestión de organización. Trajo muchos espectáculos, los Harlem Globetrotters, el Holiday on Ice, el Circo Rojo de Moscú, el Coro del Ejército Rojo, Louis Armstrong. Entonces el manejo de espectáculos lo tenía muy digerido y era un gran promotor. Y cuando lo llamo, cuando él era vicepresidente de construcciones del comité organizador de los Juegos Olímpicos, pero el presidente Díaz Ordaz, él se lo dijo. Cuando lo llama, él se lo dijo, le dice que no tiene experiencia y el medio deportivo no es algo que él conozca, y le dijo, lo sé, pero es un problema de organización y tenemos que dar la imagen de un país moderno capaz de enfrentar un reto como este. Y por eso, cuando le dijo la imagen, se trajo todo el programa de identidad con él, lo encabezó él, ¿sí? Y todo lo demás ya vio que no era solamente lo deportivo, sino lo cultural y el enfoque humanístico. ¿Para qué reúnes a la juventud? No solo para competir, no solo para convivir, sino para que se entiendan, para que vean cómo todos los aspectos y recursos de su época son susceptibles de aplicarse a mantener viva la esperanza de la paz, aún en 1968, año convulsionado en todo el mundo. Entonces su capacidad de organización y el objetivo era esa visión humanista. Y desde luego a él le tocó encabezar esa gran organización, pero con un equipo extraordinario de colaboradores. Nada en la vida se hace solo, nada. Tenemos aquí el Estadio Azteca. Este es un estadio de fútbol con capacidad para 87,000 personas. Está ubicado en la Ciudad de México, siendo así el estadio más grande de México, el tercero de América Latina y el 11º a nivel mundial. En 1962, don Emilio Azcárraga Milmo decide que se iba a construir su estadio. En 1966, solo faltando una estructura a manera de techo de 1.200 toneladas, es que se termina, justo a tiempo para las Olimpiadas del 68 y el Mundial del 70. Este terreno fue escogido por sus características rocosas. Esto se debe a las erupciones del volcán Xitle. El arquitecto siempre tuvo la visión de calcular más allá de lo que establecían las normas. Por eso lo calculó 10, 15 o 20% más de su capacidad. Es por eso que hoy en día vemos de pie al Estadio Azteca después de sismos y el gran movimiento que representa las porras.